empezar. Voy a proceder a compartir la pantalla. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Si hay algún compañero que no puede ingresar, me indica, ¿no? Recuerda que aquí en el chat te voy a volver a pasar la invitación para que se la pasen por el grupo, ¿no? Si en algún caso alguien tiene problema de entrar. Ya, en la clase anterior vimos proposiciones, ¿no? Vimos proposiciones, cuándo era, cuándo no era. ¿Alguno de ustedes me podría indicar cuándo era una proposición y cuándo no era? O según su concepto, según lo que entendieron. Igual si lo tienen mal, lo corregimos, ¿no? No hay ningún problema. Lo importante es que participen. Por ejemplo, Juan Carlos, desde su punto de vista, ¿cuándo es una proposición y cuándo no es una proposición? Cuando tiene algo de... ¿Cuándo tiene algo? Yo no sé si estaba hablando o se le escuchaba cortado. ¿Alguien escuchó a Juan Carlos lo que dijo? A ver, Emilia, ayúdale a Juan Carlos en caso de que no haya dicho nada. Es que yo escuchaba así como entrecortado. Refuércele o ayúdelo o refuércele a su compañero. ¿Qué era una proposición? Se fue a almorzar, Emilia. Aarón. ¿Qué era una proposición? Una acción de proponer. Me da risa porque es verdad, es una proposición, es una acción de proponer, pero eso es en lengua, ¿no? en el lenguaje cotidiano. Proposición en matemática hablo, obviamente, ¿no? Deje de googlear, eso fue googleado. Es la que indica si es verdadero o falso. Correcto, ¿quién lo dijo? Nayeli. Sí. Correcto. La proposición es una estructura literaria, podemos decirlo. Una oración, ya, si lo queremos reducir de alguna manera. Correcto. Sí, Juan Carlos lo tenía claro, solo que tienen problemas con la conexión. Correcto, Juan Carlos también. Podemos decir que afirma, como lo dice Juan Carlos, afirma o niega algo, como lo dijo Nayeli. Podemos decir que es verdadero o es falso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, es una oración, que nosotros podemos identificar si es verdadera o es falsa, si es correcta o es incorrecta. ¿Sí? Entonces, sacamos del grupo de proposiciones cuando son preguntas, cuando son órdenes, cuando no tiene sentido, ¿verdad? Eso lo revisamos aquí. Por ejemplo, dijimos que la primera, si era correcta, si era una proposición, porque nosotros podemos decir que el 7415 es un número par o es impar. Es decir, podemos decir si esto es verdadero o esto es falso. ¿Qué hora es? No podemos decir si es verdadero o falso porque es una pregunta, ¿verdad? Y acabamos de decir que las preguntas salen de ese grupo. Los números divididos para 8 son divisibles para 2. Esto también podemos decir que es verdadero o es falso. ¿Por qué? Mediante análisis numérico, ¿no? Mediante análisis numérico. Si se dan cuenta, son oraciones que nosotros podemos indicar si son ciertas o son falsas, ¿no? Si son verdaderos o son falsos. Pare, por favor. Pare, por favor, es una orden, ¿verdad? Todo aquello que esté dentro de signos de interrogación o signos de admiración, podemos descartarlo automáticamente como proposición. Pare, por favor, es una orden. ¿Cómo usted sabe si eso es verdadero o falso? No puede decir, no, eso es verdadero, eso es falso. Entonces, no es una proposición. El atardecer en la playa es romántico. Ahí es cuando hablábamos de la ambigüedad, ¿no?
¿Qué pasaba? Que una proposición no puede ser ambigua, ¿no? No puede ser ambigua, no puede tener un valor de verdad y un valor de falso a la vez. Como le explicaba el tema de El atardecer en la playa es romántico, puede que para ciertas personas le parezca romántico, pero puede que para otras no. Entonces, un grupo va a decir que es verdadero y otro grupo va a decir que es falso. Entonces, ahí se produce una ambigüedad. Por lo cual, este tipo de oraciones que presentan ambigüedad, es decir, que usted dice que es falso y verdadero a la vez, tampoco son proposiciones. ¿Sí? La edad de Gloria es 17 años, verdadero, porque si Gloria no tiene 17, es falso. Pero si Gloria tiene 17, es verdadero. Puede ser o lo uno o lo otro, ¿ya? Guayaquil, la capital económica del Ecuador, también es una proposición que en este caso es verdadera, ¿no? Galápagos es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Patrimonio, sí, cultural. No sé si cultural. ¿Alguien, ustedes que son, están más al tanto con que en ciencias que yo, ¿es patrimonio de la humanidad o patrimonio cultural de la humanidad? Galápagos. ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Por eso le digo, ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes, ¿no? ¿Galápagos es patrimonio de la humanidad o patrimonio cultural de la humanidad? O me podrían decir si esta proposición es verdadera o es falsa. Nadie. Andan mal en ciencia. Espero que anden mejor en matemática que en ciencia, entonces. Ya, aquí dice, la siguiente dice, mi familia y yo viajaremos a la sierra en fin de año. Si es una oración que prediga el futuro, porque esta oración está pensada en el futuro, ¿verdad? Viajaremos con mi familia. Eso tampoco es una proposición. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la veracidad del futuro. Ustedes conocen si, por ejemplo, que yo le diga, mañana va a llover. Usted puede decir si eso es verdadero o es falso. No Si yo se le digo, puede decir. mañana, puede ser, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, cuando usted tenga una oración y responda como Nayeli, que dice, puede ser, desde que ya usted dice puede ser, desde allí ya no es una proposición. Porque cuando usted dice puede ser, ya es una ambigüedad. ¿Sí? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, siempre que sean oraciones que hablan del futuro, nosotros decimos que no son proposiciones. Si hablan del pasado, sí, porque el pasado sí lo conocemos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo, ayer hizo sol toda la tarde. Entonces, eso sí usted me lo puede responder, verdadero o falso, ¿verdad? Ayer hizo sol toda la tarde. Responda. O al menos que usted esté en Guayaquil. Ayer en Balsar hizo sol toda la tarde. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Bueno, no sé dónde usted viva, pero al menos acá hizo sol toda la tarde. ¿Ya? Entonces eso, ¿no? Ya, y otro que nos tocaba es el de aquí, ¿verdad? Mi palabra se siente levantada por un caballo lírico que salta. Mi palabra se siente levantada por un caballo lírico que salta. ¿Tiene sentido eso? A menos que usted se esté imaginando un caballo saltando con una palabra ahí, eso ya sería diferente, ¿no? Pero en teoría no tiene sentido. Entonces las oraciones que no tienen sentido tampoco son consideradas proposiciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo, bueno, es que no soy muy poeta, pero por eso mejor me callo y no paso vergüenza. Pero cualquier cosa que se considere poesía, podríamos considerarlo que no forma parte de una proposición, ¿ya? Lo importante es que usted tenga claro el concepto de proposición. Y en base, cuando ya tiene claro el concepto de proposición, puede descartar las otras, ¿no? Ya. Ahora, trabajo suyo. ¿Cuál de estas 5 es incorrecta? ¿O no es una proposición? ¿Cuál de las 5? La E.
La E dice Juan Carlos. ¿Quién da más, quién da menos? La E. ¿Cuál dice Aarón? La E. La E, ya. La E dice Aarón. ¿Quién da más, quién da menos? Nayeli, ¿qué dijo? Es que yo no sé si ustedes se escuchan, pero yo no los escucho. Es que este parlante es medio raro. Este parlante se activa después de un tiempito. Pero correcto, es la E. Muy bien, Juan Carlos, Aarón, no sé si Nayeli le habrá dicho la E, pero tiene razón. Analicemos por qué. Hubo escasez de lluvia. ¿Estamos hablando de futuro o de pasado? De pasado, ¿verdad? Pasado. Entonces, si estamos hablando de pasado, hubo escasez de lluvia, yo puedo determinar si eso es correcto o es falso. ¿Ya? Si eso es verdadero o es falso. Mi correo electrónico es turista@espol.edu.es. Bueno, eso también puedo determinar si es verdadero o es falso, ¿no? Por ejemplo, si ese es mi correo, digo que es verdadero. Si no es mi correo, digo que es falso. 5 por 3 más 4 es igual a 36. Toda ecuación que ustedes vean, siempre que vean una ecuación, ¿sí? Ustedes indicarán que es correcto, que sí es una proposición. ¿Por qué? Imaginemos, 3 más 4, 7, y 7 por 5, 35. 35 es igual a 36. Falso, ¿verdad? Nosotros podemos responder si eso es falso o es verdadero. ¿Ya? Estamos. 3 es un número par. Bueno, como 3 es impar, nosotros podemos decir que esto es falso. Entonces, sí es una proposición. Y turismo. Turismo representa alguna idea. Turismo. Que le digan turismo. ¿Representa alguna idea? ¿Representa una composición sintáctica? Creo que se llama. No, ¿verdad? No, solo es una simple palabra. No representa nada. Entonces, al no representar nada, esta es la que no es una proposición. Muy bien, chicos. ¿Ya? Y así hay algunos ejemplos más que ustedes deben de trabajar. Pero eso ya les digo, ¿no? Queda como trabajo para ustedes. Nosotros vamos a seguir con el libro. Con la parte, por lo menos por ahora, con la parte teórica, ¿no? Porque en teoría hoy día íbamos a ver operadores lógicos, pero se nos hizo un poquito larga la explicación, como siempre. Por eso que a mí no me gusta esta media horita nomás que nos dan de clase. Porque a mí las explicaciones se me hacen extensas. Ya. Entonces ya claro el concepto de proposición. Entiéndase, proposición matemática, no es la proposición que usted le va a proponer como dice Emi. Ya dejen de googlear. A ver. 5 es un número primo ya. Muy bien. ¿Cómo representamos las proposiciones? Porque imagínense usted, estar escribiendo, si ya escribir números, a veces se nos hace bastante extenso. Imagínense estar escribiendo cada vez estas proposiciones. Cada vez que necesitemos las proposiciones, andarlas escribiendo. Imagínense eso. Lo demorado que sería, ¿verdad? Sería muy demorado. Entonces, ¿cómo vamos a representar las proposiciones? Dice aquí. Dice, usualmente la primera letra... A ver. Las oraciones anteriores expuestas son proposiciones, ya que son verdaderas o falsas. Todas ellas pueden ser calificadas por el lector con con precisión y sin ambigüedad o sujetismo. Usualmente, las primeras letras del alfabeto español en minúscula se usan para representar proposiciones. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar las letras minúsculas del alfabeto para representar las proposiciones. Por ejemplo, mira aquí, usted tiene una proposición donde me dice que 5 es un número primo, que es la que estaba acá, ¿verdad? 5 es un número primo. Entonces, si yo quiero representar esa proposición por una letra, digo que la letra A representa, pongo 2 puntitos, ¿no? A representa 5 es un número primo.
Entonces yo ya no necesito escribir 5 es un número primo por todos lados. Lo único que necesito escribir es A. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de proposiciones que no son, por ejemplo, lava el auto, por favor. Lava el auto, por favor, podríamos considerarlo como una orden, y nosotros sabemos que órdenes no están dentro de lo que viene siendo las proposiciones. Aquí, hola, ¿cómo estás? Es una pregunta, automáticamente descartada. Apúrate, está entre signos de admiración y además que es una orden, descartado. La conceptualización cambia lo absurdo en azul. ¿Tiene sentido esa oración? No tiene sentido. Descartada, ¿verdad? X más 5 es igual a 9. Mire, ¿por qué esta ecuación no es una proposición? ¿Por qué no es? Porque aquí usted desconoce el valor de X. ¿Ya? Desconoce el valor de X. Para, por ejemplo, cuando X sea 4, cuando X sea igual a 4, 4 más 5 es igual a 9. Y podríamos decir que es verdadero. Pero si X es 3, 3 más 5 es 8, que no es igual a 9. Entonces podríamos decir que es falso. Entonces, para ciertos valores decimos que es verdadero, para ciertos valores decimos que es falso. Entonces, esto no es una proposición. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes ven una X o una variable en una ecuación, no es una proposición. Mañana se acabará el mundo. ¿Qué pasa con mañana se acabará el mundo? Es una predicción, ¿verdad? Es a futuro. Entonces, como es a futuro, nosotros no sabemos, como dijo Nayeli, dice, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que mañana caiga un meteorito, puede ser que no. Entonces, como puede ser, no es una proposición, ¿no? Y aquí les indica ciertas recomendaciones de cómo darse cuenta que no es una proposición. Yo les recomiendo, por eso que les recomiendo que se descargue el libro y por lo menos cada clase vaya revisando nuevamente los conceptos, ¿no? Porque ya le digo, leer, yo me imagino que no se le ha de complicar. Entonces, volver a leer esta parte del libro, Profe, lo refuerza el conocimiento que ya tiene, ¿sí? Es únicamente por su bien. Valor de verdad. ¿Qué es el valor de verdad, Emily? Aaron, ¿qué es el valor de verdad? es la cualidad de veracidad que describe adecuadamente la proposición. Esto puede ser verdadero o falso. Correcto. Mire, el valor de verdad de una proposición es la cualidad de veracidad que describe adecuadamente la proposición. Este puede ser verdadero o falso. Es decir, ¿se acuerda que nosotros cuando analizábamos la proposición podríamos decir si era verdadero o falso? Pues eso es lo que se conoce como el valor de la verdad o el valor de verdad. ¿Sí? El valor de verdad. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar o qué variables vamos a utilizar? Primero podemos utilizar las de siempre, ¿no? B para verdadero, F para falso. ¿Sí? B para verdadero, F para falso. Pero además, para llevarlo ya esto a método numérico, cuando sea verdadero, el valor va a ser 1. Cuando sea verdadero, el valor va a ser 1. Cuando sea falso, el valor va a ser 0. ¿Sí? Esto lo explica aquí abajito, ¿no? 1 cuando sea verdadero, true que es verdadero en inglés, o 0 cuando sea falso, false, ¿sí? F de falso. Entonces, 1 cuando sea verdadero y 0 cuando sea falso. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, ahora sí. Veamos qué es la tabla de verdad. Creo que sí se entiende lo anterior, ¿no? Del valor de verdad. 1 vamos a utilizar cuando la proposición sea verdadera. Por ejemplo, si yo le digo que A, la proposición A, es mi nombre es Miguel. ¿Ya? Mi nombre es Miguel. ¿Eso es 1 o 0? 1. 1. 1, muy bien, porque es verdadero, ¿no? Si es que no conocen mi nombre, yo me llamo José Miguel, mucho gusto.
Entonces, mi nombre sí es Miguel, entonces eso es verdadero, es una proposición verdadera. Entonces nosotros podríamos decir que A es igual a 1, o A vale 1, ¿sí? Porque es verdadero. No vamos a decir que es igual, vamos a utilizar un símbolo que se llama equivalente, que es como el igual, pero en vez de 2 rayitas son 3 rayitas. ¿Ya? Ya lo veremos más adelante. Alguien que me ayude, entonces yo creo que sí se entiende eso, ¿verdad? Alguien que me ayude con tabla de verdad. Desactive su micrófono y ayúdame leyendo tabla de verdad. Pierdan la vergüenza, ya les he dicho, ¿no? Oh, Nayeli, ayúdenme. Ustedes son, Una tabla de verdad es una representación de los posibles valores de verdad que podría tomar una proposición. Exacto. Los posibles valores de verdad. Es decir, que si yo tengo una proposición, los posibles valores que puede tomar, ¿cuáles son? ¿Cuáles valores de verdad puede tomar si usted tiene una proposición? 1 y 0. ¿Verdadero o falso? Es decir, 2. Puede tomar 1 o puede tomar 0, si tiene 2. Entonces, veámoslo aquí. Dice, miremos aquí. Aquí tenemos una proposición, aquí tenemos 2 proposiciones, y aquí tenemos 3 proposiciones. ¿Ya? Pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Veamos la pizarra. Vamos a trabajar en la pizarra, aplicar de dónde sale eso, y el tiempo ya se nos fue volando. Bueno, le voy a robar 8 minutos de su tiempo. A ver, esto se explica muy simple. Imaginemos que yo tengo 3 proposiciones. ¿Sí? La proposición A va a ser Miguel es mi nombre. La proposición B va a ser tengo... Una mentira, esta es falsa, ¿no? Tengo 20 años. Y la proposición C es igual, yo qué sé, mido 1,80 metros de altura. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 3 proposiciones, ¿verdad? Tengo 3 proposiciones, la proposición A, B y C. ¿Ya? Entonces, si yo quiero determinar los valores de verdad de A, yo sé que este es verdadero, ¿verdad? Ya le digo, se usa así, 3 rayitas. Se pone 3 rayitas y el 1 de verdadero. La proposición B es falsa. ¿Ya? Porque no tengo 20, tengo 26, voy a cumplir 27. Y la proposición C es verdadero también. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los valores de verdad de cada proposición? Pues la primera, una forma de escribirlo es que A equivale a 1, que B equivale a 0 y que C equivale a 1. ¿Ya? Esto de aquí es cuando yo conozco los valores de verdad de las proposiciones. ¿Ya? Yo conozco cuánto es el valor de verdad de A, B o C. Pero, ¿qué pasa cuando yo no conozco los valores de verdad? ¿Sí? Imaginemos que a usted nos pasa lo mismo nos pasa lo que pasó con las Islas Galápagos. ¿Sí? Yo no sé si eso era verdad o era falso. Yo no sé. Entonces, allí es cuando nosotros vamos a armar las tablitas de verdad, que se conocen. Tabla de verdad. ¿Cómo yo armo una tabla de verdad? Primero, yo debo conocer una formulita. Y esa formulita va a ser 2 a la n.
¿Ya? 2 a la n. ¿Pero qué es n en esa formulita? N es el número de proposiciones. ¿Sí? N es el número de proposiciones. ¿Y qué pasa cuando cuando el número de proposiciones, imagínense que yo no tengo ni la primera ni la segunda ni la tercera, solo tengo la primera? ¿Cuántas proposiciones tengo allí? Una. Responda. ¿Cuántas proposiciones tengo allí? Si no tengo la segunda ni la tercera. Una. Y vuelvo a decir, no sé si me están respondiendo, pero tenemos una proposición. Solo tenemos una. Entonces, si solo tenemos una proposición, va a ser 2 elevado a la 1. Y eso es igual a 2, ¿verdad? 2 a la 1 es igual a 2. ¿Qué pasa si no tengo la tercera? ¿Cuántas proposiciones tengo? Tengo la proposición A y la proposición B, que serán 2. Es decir, va a ser 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Y eso cuánto es? Eso es igual a 4. Es decir, cuando yo tengo una proposición, solo tengo 2 posibles valores de verdad. Cuando yo trabajo con 2 proposiciones, tengo 4 posibles valores de verdad. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con 3? Déjame hacer un poquito más acá. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. Y 2 al cubo. Si yo trabajase con 3 proposiciones, va a ser 2 al cubo, ¿verdad? Y 2 al cubo es 8. ¿Sí o no? Entonces, esto es lo primero que yo debo de saber. ¿Cuántos posibles valores yo tengo en esa tabla de verdad? Si solo tengo una proposición, esa proposición va a ser la proposición A. Y ya hemos dicho que los posibles valores van a ser 1 y 0. ¿Ya? Entonces mi tablita para A, como solo son 2 posibles valores, uno va a ser 1 y el otro va a ser 0. ¿Ya? Cuando yo trabajo con 2 proposiciones, la primera va a ser A y la segunda va a ser B. ¿Ya? Pero ¿cuántos posibles valores yo tengo? Tengo 4 posibles valores, ¿verdad? 4 posibles valores. Significa, y esto apréndalo bien, significa que los 2 primeros valores va a ser 1, ¿sí? Y me faltan 2, ¿verdad? Y los otros 2 valores van a ser 0. ¿Ya? Es como que, por ejemplo, yo hago lo siguiente. ¿Cuántos posibles valores tengo? 4. 4 dividido para 2 significa que es 2. Entonces pongo 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Se entiende? 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Cómo hago en la siguiente? ¿Cómo hago en el B? En el B lo que voy a hacer es, como aquí tengo de 2 en 2, si divido para 2, aquí me va a quedar de 1 en 1. Es decir, el primero verdadero, el segundo falso, el tercero verdadero y el cuarto falso. No sé si se entiende. Como yo tengo 4 posibles valores, lo divido para 2 y hago de 2 en 2. Luego ese de 2 en 2, lo divido para 2 y hago de 1 en 1. ¿Ya? O saco la mitad, mejor dicho, ¿no? La mitad de 4 de 2 en 2. La mitad de 2 de 1 en 1. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces aquí, a ver, aquí usted tiene las posibles combinaciones, ¿no? Tiene las posibles combinaciones. Cuando ambas son verdaderas, cuando la primera es verdadera, pero la segunda es falsa, cuando la primera es falsa, pero la segunda es verdadera, y cuando ambas son falsas. ¿Ya? Cuando ambas son falsas. Ahí tiene las 4 posibles combinaciones que pueden existir. Y ahora acá, ¿qué pasa cuando son? Si entendió aquí, entenderá cómo se hace acá. ¿Qué pasa cuando son 3 proposiciones? Entonces la A, la B y la C. ¿De cuánto en cuánto iríamos aquí? De mi pregunta. Si aquí es 8 De 4 en posibles... 4. Correcto. Si aquí es 8,
la mitad es 4, entonces voy a hacer de 4 en 4. Entonces 1, 1, 1, 1, ya están los 4 1, 0, 0, 0 y 0. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo lo haría acá entonces? De 2 en 2. Que me ayude. Lo haría De 2 en 2. de 2 en 2, correcto. Porque si aquí lo hice de 4 en 4, la mitad es 2. Entonces acá lo hago de 2 en 2. 1, 1, 0, 0. Es importante que ustedes lo hagan en cuadros en cuadernos a cuadros para que hagan en la misma línea, ¿no? Y no se confundan. 1, 1, 0, 0. Muy bien. ¿Y cuál me faltaría entonces? De 1 en 1, ¿verdad? Entonces, 1, 0. Mire que si yo empiezo con 1, siempre voy a empezar con 1. Si empiezo con 0, siempre empiezo con 0. ¿Ya? En el libro lo hace al revés. En el libro hace 0, 1, 0, 0, 1, 1. Lo hace así, ¿verdad? En el libro. Pero yo me acostumbré a hacerlo así, así que si ustedes desean trabajarlo como en el libro, no tengo ningún problema. ¿Ya? Sino que yo tengo la mala costumbre de hacerlo así. Debería haberlo hecho de la otra forma, para no confundirlo entre lo uno y lo otro. Lo que le digo, lo único es el orden, ¿no? Si empiezo con 0, hago todo 0 y luego los 1, y toda la primera fila va a ser de 0, entonces. ¿Se entiende esa parte o necesito explicarla de nuevo? Ya está. Así yo empiezo a armar, así es que empiezo a armar mi tablita. Saque captura. Así es que empiezo a armar mi tablita de valores de verdad, o mi tabla de valores.